Ahora vamos a pasar a la parte de tromboembolia pulmonar. El primer ponente va a ser el doctor Harold Werner. Él es radiólogo con alta especialidad en imagen cardiovascular, trabaja en Centro Médico Nacional en Guadalajara. Él nos va a hablar de tromboembolia pulmonar aguda. Gracias. Vamos a hablar un poco de la imagen en tromboembolia pulmonar aguda. Igual no conflictos de interés. Los objetivos de la sesión pues va a ser conocer los hallazgos por imagen en tromboembolia pulmonar, en la fase aguda, diferenciar simuladores de tromboembolia pulmonar, identificar signos de la disfunción ventricular derecha que son importantes para el valor pronóstico, y entender también el flujograma en embarazadas, siendo un tema que puede generar controversia y que es muy importante en el diagnóstico de estas pacientes por el incremento en el riesgo de tromboembolia pulmonar y el difícil abordaje diagnóstico, sobre todo en pacientes del tercer trimestre, donde prácticamente todas tienen disnea, todas tienen miembros inferiores con edema, etcétera. Entonces, el dímero D elevado, entonces es un reto diagnóstico el paciente embarazada. La tromboembolia pulmonar pues tiene una mortalidad alta si no se lleva a cabo un tratamiento. Aproximadamente el 30% de los pacientes van a fallecer si no se atiende. La mortalidad baja de forma significativa si el paciente es llevado a un tratamiento oportuno. Esto se puede ver en relación al 2 al 8%. Sin duda la principal causa de la tromboembolia pulmonar pues es la trombosis venosa profunda. El término de tromboembolia pulmonar masiva es un término clínico que implica pues básicamente disfunción ventricular derecha y de lo primero que vamos a encontrar aquí pues es hipotensión, una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, bradicardia menor de 40 latidos por minuto y ausencia de pulsos. Hay obviamente múltiples scores preprueba como el Wells, el Ginebra, que no vamos a entretenernos en eso. El dímero D normal prácticamente excluye la tromboembolia pulmonar porque tiene un valor negativo, predictivo negativo muy cercano al 100%, sobre todo en pacientes de probabilidad baja o intermedia. En pacientes de probabilidad alta, aquí el valor predictivo baja, pero sigue siendo un buen marcador para determinar la presencia o no de tromboembolia. Es muy importante recordar aspectos anatómicos de la ramificación pulmonar. Recordemos pues que la arteria pulmonar principal se divide en sus ramas derecha e izquierda. La rama pulmonar derecha tiene un trayecto que va por delante y por abajo del bronquio del lóbulo superior del lado derecho, por eso es que este bronquio se le conoce como bronquio epiarterial. Sin embargo, del lado izquierdo la ramificación es diferente en el hilio pulmonar, en donde tenemos que la arteria pulmonar es superior al bronquio, por eso este bronquio del lado izquierdo se conoce como bronquio hipoarterial. Entonces, en imágenes coronales, si seguimos a la arteria pulmonar principal, tenemos que primero sale la rama pulmonar derecha, tiene un trayecto ligeramente más caudal que la izquierda, como vamos a ver aquí. La izquierda es más superior que la derecha. Y vamos a ver ramificaciones más tempranas de las ramas lobares de la rama pulmonar derecha en comparación con la izquierda. Y de aquí un punto importante a considerar que pueden ser mal interpretados como tromboembolia pulmonar, pues siempre hay que considerar que en esta zona de los hilios pulmonares podemos tener ganglios que pueden estar aumentados de tamaño por proceso inflamatorio, etcétera, y estos están muy cerca de las ramificaciones de la arteria pulmonar, y en los cortes axiales poder malinterpretarlos como defectos de llenado. En las ramas segmentarias
si nosotros evaluamos de forma sistemática y en cortes axiales, podemos ir dando el seguimiento a las ramas de la arteria pulmonar, pero a veces puede ser complicado diferenciar entre las arterias y las venas a nivel más distal. Un tip que podemos dar es que en los lóbulos superiores las arterias pulmonares segmentarias siempre van a ser mediales a los bronquios, como estamos viendo aquí. Este es el lóbulo superior del pulmón derecho, este es el bronquio segmentario, y la arteria pulmonar es la que está medial al bronquio. Las ramas laterales son las venas. A diferencia de los lóbulos inferiores, en los lóbulos inferiores las arterias están laterales al bronquio. Entonces puede ser un punto para fácilmente determinar cuál es la arteria y cuál es la vena. Otro punto importante, siempre en nuestra tomografía, nuestra angiotomografía, tenemos que evaluar bien las ventanas, tanto para evaluar las estructuras vasculares como la ventana pulmonar, como en este caso. Este es el mismo corte. Vemos los defectos de llenado aquí en la rama pulmonar izquierda, tenía más defectos en otros lados, y vemos pues las alteraciones vemos este patrón de atenuación en mosaico con áreas oligoémicas y áreas alternadas con áreas en vidrio despulido, que se pueden reflejar en alteraciones en la perfusión. Entonces, bueno, básicamente sabemos que la angiotomografía es, aunque algunos libros no lo sigan diciendo, pero es el estándar de oro para tromboembolia pulmonar. Es un método que se adquiere de forma rápida, que es sencillo de hacer, y prácticamente en todos los hospitales se cuenta ya con tomógrafos multicorte, que al menos se recomienda de al menos de 16 detectores para su adquisición. Y pues lo que nos vamos a encontrar, obviamente, pues son defectos de llenado hipodensos intraluminales, corresponden a los trombos. Es muy importante tener cuidado también, como generalmente la adquisición, el bolo de contraste, se pretende que tenga una mayor concentración en el lado derecho del corazón. Si no se hace una inyección bifásica, vamos a tener contraste en la vena cava superior, que esto origina endurecimiento del rayo, y vamos a tener estos artefactos que pueden oscurecer principalmente la rama pulmonar derecha, y esto también puede en algunas ocasiones limitar el diagnóstico o malinterpretarse como defectos de llenado cuando no es así. Un trombo cabalgado en la bifurcación, y vemos prácticamente defectos de llenado completos de ambas ramas pulmonares. Las reconstrucciones en MIP o proyección de intensidad máxima también son de utilidad para demostrar los defectos de llenado y su localización. La reconstrucción 3D realmente tiene poca utilidad en este tipo de padecimientos, pero es importante también conocer los hallazgos adicionales, no enfocarnos nada más al aspecto vascular, sino que tenemos la ventaja en la tomografía que podemos evaluar de forma correcta todas las estructuras, desde los tejidos blandos, partes óseas y el parénquima pulmonar, como en este caso con edema pulmonar. También la localización, por ejemplo, del tubo endotraqueal al nivel de la carina, la presencia de derrames pleurales, etc. Como les decía al principio, es importante también conocer los signos de disfunción ventricular derecha. A pesar de que son estudios que se adquieren de forma no sincronizada con el electrocardiograma, son adquisiciones sin sincronización, pero nos puede dar mucha información de signos de disfunción ventricular, y esto es muy importante como valor pronóstico de efectos adversos a 30 días y de mortalidad. Y uno de ellos pues es el aplanamiento del septo interventricular, que esto lo podemos ver mejor si hacemos una reconstrucción en eje corto. Pero básicamente el hecho de ver un aplanamiento o una inversión del septo interventricular nos habla, pues, y esto aunado a un ventrículo dilatado, pues nos habla de que hay aumento en la presión del ventrículo derecho. Y esto pues básicamente, este es el eje corto, este sí es un estudio sincronizado, simplemente para demostrarles cómo es la forma habitual del ventrículo izquierdo. En todas las fases debemos de ver una convexidad hacia la derecha del septo. Esto es porque la presión del ventrículo izquierdo siempre es mayor que la del derecho en todas las fases. Sin embargo, cuando tenemos un aumento en la presión
Esto nos da una forma en O, si lo queremos ver así. Pero cuando hay un aumento en la presión del lado derecho, esto aplana el septo interventricular y nos da una forma en D. Y esto nos habla de que hay aumento en la presión del lado derecho. Otro signo que podemos ver en la disfunción ventricular derecha es el reflujo de contraste en la vena cava inferior y en las venas hepáticas. Aquí hay un poco de controversia porque esto también va a depender del caudal de inyección del contraste, es decir, generalmente en las angiotomografías utilizamos caudales altos que pueden ir desde los 5 hasta los 8 centímetros por segundo y es esperado encontrar cierto grado de reflujo en la vena cava inferior. Sin embargo, bueno, se clasifica como un grado 1 cuando no hay reflujo, es decir, que vemos la vena cava inferior sin medio de contraste, igual las venas hepáticas. Cuando vemos ya contraste en la vena cava inferior, hablamos de un grado 2 que es incipiente. Cuando vemos contraste llenando toda la vena cava inferior, hablamos de un grado 3. Cuando tenemos el segmento proximal de las venas hepáticas, o distal en este caso, siguiendo el flujo, hablamos de un grado 4, el grado 5 cuando tenemos ya en el segmento medio, y el grado 6 finalmente cuando tenemos llenado completo de las venas hepáticas. Entonces, aquí lo importante es los tres de abajo. Cuando tenemos contraste en las venas hepáticas, ya sea proximal, medio o distal, esto también está asociado a un signo de disfunción ventricular derecha. Obviamente esto también puede estar presente en otras patologías que afecten el retorno venoso del lado derecho, como una insuficiencia tricuspidea severa o un tumor en el lado derecho del corazón. Entonces tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de grado 1, donde no hay contraste en la vena cava, y así sucesivamente hasta el grado 6, en donde tenemos contraste, marcada regurgitación de contraste hasta el segmento distal de las venas hepáticas, como en este caso. Este no es un caso de tromboembolia pulmonar, pero sí nos sorprendió el reflujo que tiene el paciente, tenía otra condición, donde vemos el reflujo de contraste en todo el sistema venoso hepático, en un reflujo grado 6. El otro signo de disfunción ventricular que podemos evaluar en un estudio no sincronizado, es decir, en un estudio convencional de angiotomografía, es la relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo en un 4 cámaras, y esta reconstrucción se debe hacer en 4 cámaras, no en axial, pero cuando esta relación es mayor de 1, también nos habla de un signo de disfunción ventricular derecha. Entonces tenemos varios signos de disfunción, como lo mencionamos, que es la posición anormal del septo, el reflujo del contraste, este diámetro en la relación mayor a 1 tanto en 4 cámaras como en axial, pero se recomienda hacer en 4 cámaras. Vemos que es estadísticamente significativo cuando se hace en 4 cámaras, a diferencia de cuando se hace en axial. Entonces se recomienda hacer en 4 cámaras y vemos que el hazard ratio es alto y tenemos alta incidencia de tener efectos adversos. Es un predictor de efectos adversos o de mortalidad a los 30 días. El que es mejor es el volumen ventricular cuando es mayor de 1.2. Sin embargo, esto es un poco laborioso porque se requiere primero que tengamos el software para cuantificar el volumen, pero se puede hacer incluso en estudios no sincronizados. Y aquí, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una resonancia magnética que por la mañana le habían hecho un ecocardiograma y habían visto una lesión ocupativa, un tumor o una masa en el atrio izquierdo. Cuando hacemos la resonancia, vemos que la paciente estaba con disnea, estaba en muy malas condiciones. Afortunadamente se hizo el estudio, pero vemos que tenemos lo que se conoce como el signo de McConnell, que es una movilidad normal del ápex con una cinesia o hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho. Y pues no vemos ninguna masa, no vemos ninguna tumoración, pero en los localizadores de los ejes cortos podemos ver aquí, estas son las ramas pulmonares y vemos que hay defectos de llenado
intraluminales. Estos son los localizadores. No es el método ideal para evaluar esto, pero pues ya siguiendo el flujograma, pues dijimos, definitivamente se trataba de una tromboembolia en tránsito, es decir, el trombo está en el atrio derecho y ha migrado ya. Cuando hicimos la resonancia, pues ya estaba la tromboembolia establecida. Y vemos, le hicimos una tomografía complementaria y pues efectivamente vemos los defectos de llenado intraluminales en ambas ramas pulmonares y ya también con signos de disfunción ventricular derecha, dilatado el ventrículo derecho, aplanado el septo interventricular, también ya con algo de derrame pericárdico. Otro caso similar, el paciente fue enviado por miocardiopatía dilatada, efectivamente tenía una dilatación de origen isquémico, el paciente tenía un infarto, pero esto, aquí estamos viendo una lesión móvil pediculada que está adherida a la pared del atrio derecho, este es el atrio derecho, y en la secuencia de perfusión de primer paso, quiero que vean, normalmente en esta secuencia lo que nos enfocamos pues es a valorar la perfusión miocárdica. Sin embargo, aquí observen lo que ocurre, aquí estamos viendo el contraste del lado derecho del corazón y estamos viendo cómo hay contraste dentro de la vena, perdón, de la arteria pulmonar interlobar del lado derecho, pero no vemos la izquierda. Si se fijan, no vemos la arteria del lado izquierdo, eso quiere decir pues que hay algo que está ocluyendo el flujo en el lado izquierdo del corazón, de la arteria pulmonar izquierda. Igual en el eje corto, no sé si se alcanza a ver bien, pero el lóbulo inferior del pulmón izquierdo está hipoperfundido. Y es la comparación, este es nuestro paciente, vean cómo vemos la rama interlobar del pulmonar derecha y del lado izquierdo no se ve. En un paciente normal, pues vemos en esta fase de primer paso, vemos cómo hay perfusión o entrada de contraste en ambas arterias pulmonares. Y el paciente pues ya tenía un infarto pulmonar, vemos en esta secuencia cómo, normalmente en tomografía vemos esto como el signo del halo inverso, donde vemos una hiperdensidad rodeando a un área de menor atenuación o en área de vidrio despulido, y es un signo que se ve habitualmente en el infarto pulmonar. Aquí lo vemos como un área hiperintensa en la secuencia GIST, aquí está en el localizador, pues el paciente tenía un infarto. Otro caso, esta paciente llegó a urgencias del centro médico con deterioro neurológico, Vemos pues que definitivamente tiene tromboembolia pulmonar, vemos los defectos de llenado en ambas ramas pulmonares. Pero ¿por qué tenía el deterioro neurológico? Nos topamos con esto, vean. Eso es un defecto de llenado que está en el atrio izquierdo, pero viene desde el atrio derecho. Si lo seguimos, aquí está en el atrio derecho, se alcanza a ver más o menos ahí, y si lo seguimos hacia arriba, cruza a través de un foramen oval y se va hacia el atrio izquierdo. Entonces la paciente hizo un embolismo paradójico. Aquí estamos viendo la reconstrucción de ese trombo, como es un trombo que parece como una viborita aquí, que va del lado derecho, pasa a través de un foramen oval y se aloja en el lado izquierdo, y pues además tenía su tromboembolia pulmonar. La paciente se trombolizó y se recuperó de esto, pero quedó con su daño cerebral, tenía múltiples infartos por el tromboembolismo paradójico. Otro aspecto importante de la tomografía actualmente que tiene utilidad en la evaluación del tromboembolismo pulmonar es la utilización de doble energía, y básicamente pues esto nos sirve para evaluar mapas de perfusión. La doble energía se puede adquirir de múltiples formas dependiendo del tipo de tomógrafo. Se puede hacer con un tomógrafo de doble fuente. Cada tubo de rayos X va a emitir un haz con un diferente kilovoltaje. La otra opción es cambiar de forma rápida el kilovoltaje con un mismo tubo. Y la última opción que actualmente se ha desarrollado es la presencia de una doble capa de detectores
con un solo haz de rayos X, pero con 2 capas de detectores. La capa superior detecta el haz de baja energía y el grupo de detectores inferiores detecta el haz de alta energía. La gran ventaja de estos tomógrafos pues, es que todos los estudios que se adquieren tienen información espectral y se pueden hacer estudios de doble energía. Entonces esto nos sirve para evaluar perfusión. A veces cuando no hay o no se detectan de forma correcta los defectos de llenado en las ramas pulmonares, pero sí podemos ver un defecto de perfusión, como en este caso. Los mapas monoenergéticos son de gran utilidad, sobre todo cuando por algún motivo o cuestión técnica queda, ya yo creo que a todos nos ha pasado que nos queda con muy baja atenuación de contraste las arterias pulmonares y no podemos evaluar bien las ramas pulmonares porque no tenemos adecuada concentración de contraste. La tomografía espectral viene a resolver este problema porque podemos nosotros elegir el kilovoltaje adquirido y, por ejemplo, podemos utilizar mapas a 70, 60 o 50 kilovolts para mejorar la concentración de contraste. Caracterización de materia, diferenciar entre materiales y obtener imágenes virtuales no contrastadas. Ya por último, pues la estrategia en el embarazo es importante tomarla en cuenta. Es increíble que ahorita sigamos, hay algunos médicos que sigan todavía con la controversia de si la radiación ionizante puede causar alguna malformación congénita. Eso definitivamente tenemos que erradicarlo. Todos sabemos que la radiación que utilizamos no llega al umbral para un efecto determinístico, entonces nunca vamos a causar una malformación congénita. Lo que sí, pues cuando hay un embarazo, está la preocupación porque podemos incrementar el riesgo de cáncer, pero esto básicamente es cuando se hacen estudios en pelvis. Se ha visto que, por ejemplo, si se hace una tomografía pélvica en el embarazo, pues esto va a incrementar al doble el riesgo de carcinogénesis en la infancia. Un niño tiene ya de por sí un riesgo, por el simple hecho de nacer, ya tiene un riesgo de 1 en 500 de padecer cáncer, y esto pues se lo incrementamos en 1 en 250 cuando radiamos la pelvis. Pero realmente cuando estamos radiando el tórax y se protege, realmente la radiación que llega, la radiación fetal es muy poca, es prácticamente nula. Entonces, pero siempre hay que tener cuidado y utilizar la radiación con cautela y siempre cuando sea necesario. Entonces, lo que se recomienda es que la paciente embarazada que tiene sospecha de tromboembolia pulmonar, lo primero que tenemos que hacer es valorar si tiene síntomas de una trombosis venosa profunda. Si lo hay, pues lo adecuado es hacer primero el ultrasonido compresivo, valorar si hay trombos en las piernas. Si los hay, pues ahí se acaba el problema. Hay que tratar a la paciente de alguna otra forma. Y si no hay síntomas o el ultrasonido es negativo, el primer estudio de imagen con radiación que se recomienda pues es la radiografía convencional. Aquí, si la radiografía es normal, es decir, no vemos absolutamente ningún hallazgo, lo que se recomienda es hacer medicina nuclear, un estudio ventilatorio perfusorio, porque su valor predictivo negativo es muy alto. Sin embargo, si tenemos un hallazgo, pues no vamos a poder excluir o vamos a poder decir si tiene o no tromboembolia pulmonar, ya que nos van a poder dar defectos de perfusión, áreas de consolidación o atelectasias. Entonces, por eso cuando tenemos un hallazgo anormal, ya sea un derrame, una atelectasia o una zona de consolidación, lo recomendable es hacer la tomografía, la angiotomografía. Si nos sale negativo, aquí paramos. Si es técnicamente inadecuado, incluso se recomienda repetir el ultrasonido o incluso repetir la tomografía. Ya si es positivo hay que tratar a la paciente. Siempre hay que recomendar a nuestras pacientes que al nacer el niño se tiene que hacer un tamizaje tiroideo por la utilización del yodo. En conclusión, pues la tomografía es un método de imagen de elección en pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar. Los signos de disfunción ventricular derecha tienen un alto valor pronóstico, por lo que hay que tomarlos en cuenta siempre en nuestros estudios de angiotomografía de pulmonar. Los hallazgos asociados siempre deben ser consignados en nuestro informe
Y definitivamente la doble energía tiene un alto potencial en aplicaciones clínicas cardiovasculares, especialmente, por ejemplo, la tromboembolia pulmonar. Y en pacientes embarazadas el flujograma que mostramos es ideal para tomar decisiones correctas. Gracias.